El frío de la madrugada aún no se había ido cuando abrí los ojos, y sentí un peso tibio sobre mi pecho, una respiración agitada mezclándose con la mía, y una mirada oscura, clavándose en mi alma, como una flecha silenciosa. Por un segundo pensé que había muerto, porque la mujer apache que había salvado estaba encima de mí, abierta, alerta, viva. Y su presencia era tan real que me dejó sin aliento antes incluso de entender por qué estaba allí. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en los actos que cambian destinos, tómate un segundo ahora mismo para darle like a este video, comentar, compartirlo y suscribirte al canal, porque esta historia nace justo de ese punto en el que un pequeño gesto puede alterar una vida entera. Mi nombre es Mateo Rivas, y aquel día había amanecido con una luz clara y dorada, de esas que hacen que el polvo del camino parezca casi hermoso mientras flota en el aire. El sol ya estaba alto cuando encontré a la mujer apache, malherida junto al arroyo seco, con la piel marcada por el cansancio, y la dignidad intacta incluso en la debilidad. No sabía su nombre entonces. Solo vi a alguien que necesitaba ayuda en un territorio donde ayudar a la persona equivocada podía costarte la vida. Vivíamos tiempos duros, en una frontera, sin mapas, morales claros, donde el miedo se aprendía antes que la compasión y la violencia era una lengua común. Aún así, algo en su quietud tensa, en la forma en que protegía su vientre con los brazos incluso inconsciente, me obligó a detener el caballo y bajar. El mundo alrededor siguió respirando como siempre, pero yo ya había cruzado una línea invisible. La cargué hasta mi cabaña, un refugio de madera levantado con manos cansadas y esperanza escasa. Y pasé horas limpiando heridas, cambiando vendas improvisadas, rezando a un Dios que nunca supe si me escuchaba. Afuera, el día se estiró lento, y la luz se filtraba por las rendijas como si quisiera ser testigo. Mientras tanto, mi mente se debatía entre el temor, la responsabilidad, porque sabía lo que decían de los apaches, sabía las historias que corrían por las cantinas y los puestos de comercio, y aún así seguí adelante. No lo hice por valentía ni por heroísmo, lo hice porque no hacerlo habría sido traicionarme a mí mismo. La llamé Nayeli cuando despertó por primera vez, porque necesitaba un nombre para anclarla al mundo, y ese nombre suave y fuerte a la vez se me quedó pegado a la lengua como una promesa. Pasaron 2 días de calor constante, con el sol marcando el ritmo del tiempo y los grillos anunciando la noche. Nayeli apenas habló, y cuando lo hizo, sus palabras eran como piedras medidas, cada una colocada con intención. Yo seguí cuidándola, alimentándola con lo poco que tenía, durmiendo en una silla para no invadir su espacio. El tercer día amaneció más claro que los anteriores, y fue entonces cuando ocurrió. Me desperté con el corazón desbocado, su peso firme sobre mí, su rodilla apoyada en el colchón, y su mano cerca de mi cuello, no para apretarlo, sino para recordarme que podía hacerlo. Sus ojos no mostraban odio, sino una calma peligrosa, como la de quien ya tomó una decisión. No gritó, no tembló, solo respiró hondo y me miró como se mira a alguien que ha cambiado el curso de un río sin saberlo. Su razón para estar allí me llegó como un golpe de hielo al pecho. Nayeli había despertado antes, y había registrado la cabaña, había visto mis provisiones, mis mapas, y había entendido que yo no era un soldado ni un cazador de recompensas, pero también había visto algo más, algo que yo había pasado por alto, una marca antigua en mi muñeca, un símbolo que me unía a una deuda de sangre con su gente. Mi padre, años atrás, había sido salvado por una mujer apache en circunstancias similares. Y en un acto de gratitud, que pocos creyeron posible, había prometido proteger a cualquiera de su clan que necesitara ayuda. Nayeli no estaba allí para atacarme, sino para comprobar si esa promesa seguía viva en mí. Su razón me dejó helado, porque no se trataba de miedo ni de venganza, sino de memoria, de la larga sombra de los actos que no mueren cuando creemos que sí. El día avanzó con una tensión espesa, y mientras el sol subía, Nayeli bajó de encima de mí y se sentó frente a la ventana, observando el mundo con una atención que me recordó lo frágil que era la paz.
Me contó dramatismos, que su pueblo estaba siendo empujado cada vez más lejos, que los acuerdos se rompían con la facilidad de una rama seca, y que ella había sido enviada como mensajera para buscar ayuda, no armas, sino refugio y tiempo. Yo la escuché con el estómago encogido, porque entendí que salvarla no había sido el final de nada, sino el comienzo de una carga que no sabía si podría sostener. Aún así, asentí, porque hay decisiones que se toman con el cuerpo antes que con la cabeza, y esa era una de ellas. Los días siguientes fueron un desfile de pruebas silenciosas. Compartimos el trabajo, la vigilancia, las largas horas de espera bajo el sol. Nayeli sanaba, pero su mirada seguía lejos, como si siempre estuviera midiendo distancias. Yo aprendí a leer sus gestos, a entender cuándo el viento traía problemas y cuándo solo traía polvo. La cabaña se convirtió en un punto intermedio entre dos mundos que no querían entenderse, y cada amanecer era un regalo frágil. A veces, mientras el día se derramaba sobre el campo, pensaba en lo fácil que habría sido no detenerme aquel primer día, seguir de largo y fingir que no vi nada. Esos pensamientos me perseguían, porque sabía que el precio de la bondad rara vez se paga de inmediato, y casi nunca es barato. El cambio llegó una mañana luminosa, cuando un grupo de hombres armados apareció en el horizonte, sus siluetas recortadas contra el cielo como una amenaza inevitable. Nayeli se tensó, y yo sentí el peso de la elección cayendo sobre mis hombros. No había tiempo para planes elaborados, solo quedaba actuar con la verdad desnuda. Salí a su encuentro con las manos visibles, el sol golpeándome en la espalda, y les dije que allí no había nada para ellos. Mentí y dije la verdad al mismo tiempo, porque lo que defendía no era una persona escondida, sino una promesa cumplida. El enfrentamiento no fue violento, pero fue intenso. Y cuando se marcharon, dejándonos con el silencio zumbando en los oídos, supe que nada volvería a ser igual. Esa tarde, el cielo estaba despejado, y el calor hacía vibrar el aire. Nayeli se sentó a mi lado, y sin palabras me ofreció algo que valía más que cualquier recompensa: confianza. No fue un gesto grandioso, sino simple y humano, y por eso mismo me quebró por dentro. Entendí entonces que su razón aquella mañana, cuando me despertó encima de mí, no había sido el miedo ni la sospecha, sino la necesidad de saber si podía descansar sin bajar la guardia. Yo había sido probado sin saberlo, y al pasar esa prueba, había ganado una responsabilidad que acepté con el corazón temblando. El tiempo siguió su curso, siempre bajo la luz del día, y poco a poco la cabaña dejó de ser solo mía. Llegaron otros, heridos, cansados, buscando un respiro, y aunque el peligro nunca desapareció, aprendimos a convivir con él. Nayeli se convirtió en un puente, y yo en un guardián involuntario de un espacio donde la humanidad tenía una oportunidad. No todo fue fácil, ni bonito, ni justo, pero cada amanecer traía consigo la posibilidad de hacerlo un poco mejor que el anterior. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes ese nudo en la garganta que aparece, cuando recuerdas que la bondad todavía existe incluso en los lugares más duros, te pido desde lo más profundo que interactúes con este video. Dejes tu huella como otros dejaron la suya en esta historia, porque eso mantiene vivas estas narraciones. Antes de llegar al final, deja un comentario especial, contando si alguna vez un acto pequeño cambió algo grande en tu vida, porque esas historias también merecen ser escuchadas. El último día que Nayeli se quedó en la cabaña, el sol estaba en lo alto y el mundo parecía respirar en calma. No hubo despedidas dramáticas ni promesas imposibles, solo una mirada larga y un asentimiento que lo decía todo. Ella se fue con la seguridad de que no estaba sola, y yo me quedé con la certeza de que salvarla me había salvado a mí de una vida de indiferencia. A veces, cuando la luz cae de cierta manera y el viento sopla desde el este. Recuerdo aquella mañana en que desperté, con su peso sobre mí, y el frío en el pecho, y sonrío, porque entendí que hay razones que te dejan helado solo para enseñarte a sentir